Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. Ok, estamos en presencia con la licenciada María Dolores Delgado, quien es licenciada en Orientación, mención Ciencia Pedagógica de la Universidad del Sur de Maracaibo, Venezuela, también con magíster en Orientación Educativa, con más de 3 publicaciones realizadas y trabajos de investigación. María Dolores, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, sobre todo para tomar este tema, tratar este tema que es muy común en la sociedad, pero mal manejado. Y por eso estás tú, para orientar a la sociedad y sobre todo llegar a tiempo, porque las consecuencias a veces, cuando son tardías, las consecuencias son nefastas, sobre todo cuando hay niños. Y es el nombre de este síndrome, como es de alienación parental. Específicamente, María Dolores, ¿cómo se lleva a cabo esto? ¿Cuándo sabemos que la familia, los niños, el núcleo padece de este síndrome? Hola Mariana, agradecida de estar en tu espacio. Ok, vamos a comenzar a definir lo que es el síndrome de alienación parental. El síndrome de alienación parental es el psiquiatra estadounidense Richard Gardner en 1985, porque estuvo acompañando emocionalmente un litigio, un proceso de divorcio de unos padres en donde le tocó atender, intervenir desde el punto de vista psicoemocional el núcleo familiar, ¿ok? Debo decir que este es un término que todavía la Sociedad de Psicología no lo acepta oficialmente, pero de hecho en las experiencias que se ha tenido, sobre todo de núcleos disfuncionales o de núcleos en proceso de separación, existe con mucha frecuencia el síndrome de alienación parental. El síndrome de alienación parental es cuando uno de los dos padres, muchas veces ambos padres, intentan utilizar al hijo o a los hijos para poner en contra del otro, ¿ok? Utilizan al niño como una herramienta de revancha, de venganza, por decirlo de alguna manera, para aliarse con ellos y ponerlo en contra del otro padre. Lamentablemente es así, y aun cuando este síndrome está siempre vinculado a las separaciones legales, a los divorcios, yo diría que el síndrome de alienación parental ya trascendió el hecho solo de las separaciones legales, y a veces dentro de las mismas casas, cuando las parejas son disfuncionales pero permanecen juntas, este síndrome está latente. Ahora, el mensaje a aquel papá o aquella mamá que te está escuchando, que está en ese proceso de separación. Vamos a colocarnos ya en ese escenario. El hecho de, como tú dices, aliarlo. Yo quiero que le des un mensaje. ¿Cuáles serían las consecuencias? Porque dejar de ser papá, dejar de ser mamá, jamás lo va a hacer. Independientemente de los problemas de adultos, ¿ok? Independientemente de la intensidad, inclusive de la causa de la separación. El hijo o los hijos no van a poder dejar de decir que no van a dejar de ser sus hijos. ¿Cuáles serían entonces las consecuencias si ese papá empieza a somatizar este tipo de síndrome, colocándolo entre comillas como un aliado? ¿Cuáles serían las consecuencias en un futuro próximo, María Dolores? Mira, las consecuencias psicoemocionales son devastadoras, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros provenimos de dos progenitores, independientemente de la situación que ellos tengan como pareja o que decidan tener como expareja, ¿ok? Los hijos son de ambos, y los niños, los adolescentes, cuando es adolescente es más complejo el síndrome aún, ¿ok? Tienen parte de los dos. Cuando yo, como padre, utilizo a mi hijo como una herramienta de alianza para ponerme en contra de mi pareja o de mi expareja, yo estoy induciendo a que ese niño, a que ese joven tenga una negación de sí mismo en cierta parte. Y además entre en un conflicto que puede impactar su vida pareja en el futuro, su vida pareja cuando le toque a él consolidarse como adulto y decidir consolidar una pareja.
todas las experiencias que tiene el niño con los padres y cómo los padres se vinculan y llevan su relación, están directamente relacionadas con la noción de pareja y la noción de relación que ellos pueden instalar más adelante. Lo otro es, ellos no tienen por qué decidir entre uno de los dos padres. Ellos no tienen por qué decidir cuál papá de ambos padres es el bueno y cuál es el malo, quién fue el que hizo daño y quién no, ¿ok? Porque si hubo una situación de pareja donde uno de los dos se hizo daño o los dos se han hecho daño, es una cuestión que queda circunscrita al ámbito de pareja, pero que no debe trascender el espacio del núcleo familiar con los hijos. Eso debe quedarse allí. Por eso es tan importante que los padres que deciden que tomar la decisión de separarse, posteriormente legalizar y divorciarse, que asistan a terapia familiar, a terapia de pareja para ellos y a terapia familiar para que el niño impacte lo menos posible, lo menos negativamente posible, porque obligatoriamente hay que atravesar procesos de dolor, procesos de tristeza, procesos de impotencia, porque las separaciones son duelos. La separación y el divorcio es un duelo, es una pérdida. Pierdo que en algún momento fue mi decisión ideal de estar con otra persona. Pero si yo decido, porque por el bien emocional de todos, porque existió una fractura que no me permitió continuar con la relación, debe hacerse de la manera más sana posible. Y los hijos deben estar excluidos del conflicto de pareja. El conflicto de pareja debe circunscribirse a la pareja y que ellos decidan cómo lo van a resolver. Pero no pueden, no deben los hijos decidir entre uno de los dos padres. Exacto. Ahora, María Dolores, cuando hay matrimonios donde hay hijos pequeños, ¿ok? Que quizás no tienen la manera o el dominio a la hora de expresar esa emoción, eso como tú dices, ese duelo, ¿ok? ¿Bajo qué otra figura ese niño o esa niña que está en una edad pequeña, háblese de 2, 3 años, donde va inclusive a su nido, a su colegio, a su preescolar, cómo lo pudiera manifestar? Es importante que los padres también, por inconsciencia, por desconocimiento, quizás no están en conciencia, no tienen la conciencia de que ese niño, esa niña está sufriendo emocionalmente esa separación. Quizás el hecho de, como te dije, conocimiento y de una manera sin intención, ¿no? Sin mala intención, se sigue el proceso de divorcio, se legaliza, se hace todos los procedimientos hasta lo más sano posible, pero el niño está afectado emocionalmente. ¿Cómo el niño pudiera expresar esa emoción para que el papá esté atento y de hacerle seguimiento para que ese niño, evidentemente, esa emoción la somatice inclusive a nivel orgánico? ¿Cómo pudiera entonces demostrarse eso, María Dolores? Fíjate que por eso es que es tan importante que cuando se decide la separación y hay hijos de por medio, se acuda a terapia familiar, aparte de la terapia de pareja, que permita la separación, ¿ok? Porque los niños más pequeños que no pueden expresar de qué les está pasando, que sienten tristeza, que sienten miedo porque sus padres se separan, que no sienten en algún momento niños hasta los 2, 3, 4 años, su emocional es tener familiar que el núcleo se desvanece, hay temores. Siento miedo, siento desprotección, me da rabia porque yo quiero ver a mis papás juntos. Me da rabia porque siento que ellos están tristes, me da rabia porque siento que ellos están molestos, pero ¿cómo hace un niño de esa edad para decirte el amor, la manera como yo te lo estoy explicando a ti? Estoy rabioso porque no quiero esta situación en mi vida, ¿ok? Entonces, pueden haber cambios de conducta que pueden ser indicadores de que el niño está afectándose de manera importante con la separación. Hay niños que, por ejemplo, si ya dejaron el pañal y ya están en otra etapa de su proceso de control de esfínteres y todo eso, resulta que vuelven y se orinan en la cama o vuelven y se hacen pupú, ¿ok? Hacen berrinches de la nada
de pronto hacen una rabieta que no parece tener un origen lógico, están molestos, comen de más o dejan de comer. Todo es conflictivo. Quizás lo que en otros momentos les gustaba hacer, si les gustaba, por ejemplo, ir al parque los sábados a jugar, entonces ahora se resisten y no quieren. Porque, ¿qué pasa? Tienen movida la rutina general de su vida. Yo creo que no es que vas a evitar que el niño haga la rabieta, no es que vas a evitar que el niño se sienta molesto o que tenga algún otro síntoma, ¿no? De descontento con la situación. Muchas veces cuando es la madre, por ejemplo, que se siente abandonada, que se siente engañada, que fue víctima de infidelidad, por ejemplo, y utiliza, por ejemplo, a la niña y la pone en contra de su papá, sobre todo si ya la niña tiene conciencia para contarle lo que pasa. Si es adolescente, como te digo, como peor todavía, porque ya la adolescencia de por sí es una etapa de rebeldía natural, de estar viento en contra todo el tiempo. Entonces, cuando tú le das razones para que se pongan más viento en contra, aquello es un huracán, ¿no? Sí. Entonces, esa muchacha, que además está en pleno proceso de establecimiento definitivo de su identidad sexual, de su personalidad, de su noción de cómo debe ser y cómo ella sea una pareja, tergiversa todo aquello, se le vuelve un pasticho y entonces se convierten en esas mujeres que de alguna manera ven al hombre como un enemigo, se vuelven muy frecuente las generalizaciones. Los hombres no sirven para nada. Todos los hombres son una X. Porque, ¿qué pasa? Si tú ves cerca a una persona tan importante para mí como lo fue mi papá, que se supone es la persona de la cual yo en principio debo sentirme protegida, y esa persona, mi mamá me dice que es el peor del mundo, que no me ama, que me dejó, que tiene otra mujer, que me abandonó a mí también y que prefirió a aquella persona que a mí, porque es que lamentablemente caemos en ese tipo de cosas. En consulta yo he tenido personas en proceso de separación que fijan más su atención en la venganza de pareja que en el papel de padres que tienen que hacer para proteger la vida emocional de los hijos. Yo creo que ellos en particular, ellos como pareja pueden pelear, pueden decirse lo que quieran, pueden reclamarse lo que necesiten, pero que los hijos no estén cerca. Porque yo puedo entender que desde el punto de vista de pareja haya impotencia, haya molestia, haya rabia, si ha pasado una situación en la que uno de los dos se siente afectada. Pero los hijos no tienen nada que ver con eso. Entonces, utilizarlos como un recurso, como una herramienta de venganza, para que castigar al otro que yo siento que me castigó a mí con sus acciones, es de alguna manera ir en detrimento de la salud mental, en detrimento de una posible armonía familiar independientemente de que haya una separación. Y también lo estoy marcando desde el punto de vista de cuál va a ser la noción que él va a tener de pareja para el establecimiento posteriormente de parejas en su vida. Pues. Es una posición bastante egoísta. El síndrome de alienación parental es una situación muy egoísta porque de verdad que los hijos se ven muy afectados. Ahora, María Dolores, existe también otro escenario donde hay recursos legales inclusive para la prohibición de la visita de alguno de los dos padres, hay prohibición de acercamientos, prohibición, distintos tipos de prohibición a nivel legal que no nos vamos a meter en ese tema, pero ¿qué pasa allí? ¿Vale? Cuando no depende del niño, ya no depende sino de las leyes, ¿no? Inclusive de cada país difiere. ¿Cómo pudiéramos tratar, cómo pudiéramos acompañar? ¿Qué le decimos a ese niño? ¿Cómo lo pudiéramos manejar? Para que no digan, bueno, fue porque tu papá me mandó, me prohibió, o sea, ¿cuáles serían las terminologías ideales? Porque ya es una cuestión legal, ya es una situación que ya se escapan de las manos, ¿no? ¿Qué hacer en ese momento? Mira, María Ángel, ese es un tema delicado, ¿no? Que es bueno que tú lo pongas en el tapete, porque realmente desde el punto de vista legal hay unas razones y desde el punto de vista
psicoemocional, uno puede dar otras que incluso pueden ser opuestas a lo que lo legal plantea. Bien. Independientemente de las razones y las condiciones en las que legalmente una pareja se separa, la separación definitiva del niño o del joven de una de las figuras paternas lo va a afectar emocionalmente sin remedio, ¿ok? Y más aún si esa prohibición se hace en una edad en la que el niño no comprende que es una separación, porque te hago un inciso aquí informativo. El niño pequeño que no tiene total conciencia de que una persona, de sus padres, se pueden separar, te hablo hasta unos 3 años más o menos, siente que la ausencia del padre o la ausencia de la madre, según sea el que no esté, es abandono, ¿ok? Es abandono emocional. Incluso el niño al que se le ha muerto su progenitor, su madre o su padre, a edad muy temprana, recién nacido o en los primeros 3 años, tiene que tener terapia porque su emocionalidad lo digiere como un abandono, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista psicoemocional, yo te podría decir a ti, no estoy de acuerdo con la prohibición total de que uno de los progenitores lo vea. Ahora bien, hay casos excepcionales cuando uno de los progenitores está presentando algún tipo de condición especial en la que el niño o la niña, el joven o la joven pueda estar en peligro su vida o su integridad física, pues ahí aplica, ¿verdad?, el hecho de evitar a toda costa que ese progenitor se le acerque. Por ejemplo, si ese progenitor padece alguna enfermedad mental, si ese progenitor sufre farmacodependencia, es drogadicto, es alcohólico en un nivel irreparable, y puede poner en riesgo la vida o la integridad física del niño o de la niña, evidentemente, pues, en esos casos es más entendible, porque ahí nosotros estaríamos protegiendo no solamente la integridad física del muchacho, sino también su integridad emocional. Como te digo, hay decisiones legales que están reñidas con lo psicológico, que están reñidas con lo psicoemocional, ¿ok? Yo creo que nunca es ideal separar definitivamente a un niño de uno de sus dos padres, ¿bien? Pero si ese fuera el caso y fuera la necesidad, debe haber acompañamiento psicológico para sobrellevar de la manera más adecuada ese proceso. María Dolores, metimos a los papás porque obviamente son los responsables de primera línea. ¿Qué pasa cuando este síndrome se les da o lo somatizan los abuelos? Porque se dan esos escenarios, no lo podemos dejar a un lado, es una realidad que no queremos señalar ni generar culpabilidad, sentimiento de culpabilidad, pero es una realidad que no lo podemos negar. Cuando hay abuelos de por medio, donde a ellos son los primeros que somatizan este tipo de síndrome, ¿cuál es el mensaje, Lola? ¿Cuál es el mensaje, María Dolores? ¿Cuál es el mensaje para que ellos tomen conciencia y sean responsables de la salud emocional de sus nietos? No le están haciendo daño a ese papá o a esa mamá, dependiendo del caso. ¿Qué va a pasar con esos nietos? Bueno, ese es otro punto álgido de las separaciones y de los divorcios, María Ángel, porque tú sabes que los abuelos asumen a los nietos como de ellos, ¿no? Y cualquier cosa que les afecte, ellos la sienten como la herida más profunda. Y a veces por querer ayudar, interfieren y también pueden sumarse a ese proceso de alienación, ¿ok? Sobre todo, por ejemplo, si son los padres del progenitor que es abandonado o son los padres del progenitor que parece ser la víctima de toda la situación de la separación, entonces asumen como primero que tienen que sobreproteger al nieto porque uno de los padres ya no va a estar cerca. Y no hay nada más dañino que la sobreprotección, ¿ok? Porque la sobreprotección es un patrón de crianza que le resta autonomía a los jóvenes, a los niños, y además
asume como que ellos están desvalidos y no tienen recursos emocionales para superar, para hacer resiliencia, que es un término que está muy en boga, ¿no? ¿Qué es resiliencia? Bueno, enfrentarse a las adversidades que correspondan, superarlas y crecer a partir de ellas, ¿ok? Todos nosotros tenemos capacidad resiliente. Y así como hay que poner límites para no hacerle daño directamente a los hijos cuando somos protagonistas de una separación, hay que tratar sin excluir, porque los abuelos son una parte muy importante en la vida de los nietos. Pudiéramos hacer 1000 entrevistas a los nietos y te van a decir que los abuelos son lo mejor del mundo. Y de hecho creo que así es, ¿ok? Pero sí, esa terapia familiar debe incluir a los abuelos para que entiendan que en ese proceso de separación, ellos tienen que saber dónde están los límites, ¿ok? Ellos no pueden transgredir los límites del proceso que está sucediendo y no deben tomar partido por ninguno de los dos padres. Ellos deben estar ahí para de alguna manera ser colchón emocional, pero no deben tener ni sobre eso, ni deben tener tampoco derecho o creer tener derecho a tomar partido por uno de los dos progenitores en conflicto, porque eso le generaría aún más estrés emocional a los nietos. Ellos deben asumir únicamente su papel de acompañamiento amoroso, incondicional, el generarles situaciones de alegría, si les preparan los mejores postres, hacerles sus postres, si quieren hacer noches de película con sus nietos y quedarse con ellos, es generarles situaciones de bienestar, que los abuelos tienen un amor frenético por los nietos, ¿no? Y ese amor frenético hace que a veces no tengan mucha conciencia real del límite que tienen que poner para que su actuación dentro de todo ese proceso, que ya es difícil, no sea más bien perjudicial en lugar de ser nutritiva. María Dolores, el hecho de cuando un papá o una mamá, o ambos quizás, ellos decidan de comportarse de la siguiente forma. Por ejemplo, le dicen en la comunicación, el diálogo común, le dicen, bueno, el tiempo lo dirá todo, tú te darás cuenta quiénes somos nosotros, tú estás en tu derecho de juzgarnos, bien o mal, de dejarle también esa libertad a que ellos mismos definan cuál es la realidad, cuál fue la situación. Eso pudiera ser como una terapia, hablo yo, aparte de la terapia profesional de familiar. Digo, ese comportamiento de los padres de asumir ese diálogo bajo esta premisa, de decir, bueno, deja que el tiempo lo diga todo, no estar como que en cero, y que ellos mismos tengan esa independencia, como tú dices, también a nivel de discernir, poder discernir con el tiempo quién es quién, pues. Pero igualmente, ellos también, nosotros estamos todos expuestos, nosotros como papás y tú como mamá, estamos expuestos a que ellos nos juzguen, mal o bien, pero lo hicimos con el mejor de las intenciones. ¿No crees que esta estrategia sería conveniente decirlo a los hijos, María Dolores? Mira, yo creo que más que decirle el tiempo lo dirá, porque el tiempo lo dirá es algo así como que ya vos vas a ver quién es el culpable de lo que está pasando aquí, ¿ok? Decirles, esto es un proceso que estamos viviendo como familia, en este momento vamos a vivir cosas muy difíciles, ponerle en el tapete con nombre las cosas que se pueden sentir. Vas a sentir tristeza, vas a sentir rabia por ratos. Nosotros estamos conscientes que estamos dentro de un proceso de cambio, donde van a haber cosas que son desagradables, que no nos van a gustar, pero la única manera de poder atravesar este proceso es sentir todo eso, porque a estas alturas sentimos que es irreversible la necesidad de separarnos, la necesidad de divorciarnos. Y lo otro es decirles y aclararles cada vez que se considere necesario el hecho de que tu papá y yo, o en el caso del papá, de que tu mamá y yo nos estemos separando, no quiere decir que vamos a dejar de ser sus padres. Siempre vamos a ser sus padres y siempre vamos a estar para ustedes. Pero ¿por qué entonces es importante la terapia? Porque para que unos padres lleguen a tener esa capacidad de entender que más allá de ser pareja, son padres de unos hijos, de los mismos hijos,
¿verdad? Tienen entonces que no estar en actitud de revancha, tienen que estar entonces en actitud de no venganza, por lo menos delante de ellos. Si ellos tienen que solucionar situaciones de pareja y se tienen que decir cosas y se tienen que sacar trapitos, si es en terapia, pues 1000 veces mejor, porque entonces va a haber un mediador que esté allí, de alguna manera confrontando y haciendo espejo, porque también hay que hablar de que cuando se produce una separación, cuando se produce un divorcio, es porque hay algo que está fallando en la pareja. Y si una de las dos personas decidió o necesitó vincularse a otra persona fuera de su matrimonio, seguramente había algo que estaba quebrado dentro de la relación. Por eso es que es importante la terapia, porque algunas veces cuando tú revisas cómo ha sido la relación y revisas qué es lo que ha fallado en la relación, muchas parejas terminan más bien decidiendo regresar juntos, pero habiendo revisado el problema y estando conscientes de qué es lo que tienen que mejorar y enmendar para continuar juntos. Hay otros que no, que deciden continuar con la decisión de la separación, pero lo hacen de la manera más adecuada para entender que hay que delimitar. Una cosa es ser pareja y una cosa es ser padres. Entonces, más que decirle a los hijos, mira, ya tú te vas a dar cuenta con el tiempo cómo fueron las cosas y tú vas a sacar tus propias conclusiones, yo pienso que es mejor no dejarle ese espacio abierto para que ellos decidan, porque eso es algo así como decir, existe un culpable y tú vas a decidir a la larga quién es, ¿ok? Es preferible decirles, esto es un proceso de separación que no elegimos y no lo estamos decidiendo para hacerle daño a nadie. Sentimos que no podemos seguir juntos y tenemos que atravesar esto como familia, aunque sepamos que como pareja no vamos a continuar. Y esto implica sentir un montón de cosas desagradables que una vez que las superemos nos vamos a sentir en paz, nos vamos a sentir en armonía y vamos a poder seguir siendo familia independientemente de que haya un divorcio definitivo entre los padres. Quiero que le des un mensaje a esas parejas, María Dolores, cuando es caso contrario, es decir, no deciden separarse porque por temor a que ellos les vayan a causar esas situaciones emocionales y prefieren estar juntos para evitar. ¿Está bien eso o está mal? No está bien ni está mal, eso es una decisión, pero tiene que haber conciencia de que la decisión que estás tomando lo estás haciendo cediendo el bienestar a otros y no estando congruente con lo que tú necesitas, ¿ok? Eso se llama asertividad en psicología. ¿Qué es la asertividad? Entender que mis derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás. Cuando yo como pareja comienzo a sentirme inconforme, comienzo a sentir que no me siento a gusto en la relación, comienzo a sentir que quiero mucho a esa otra persona, pero que no la quiero en mi vida como pareja. Pero siento que tengo una bella familia, lo valoro como padre o como madre, creo que logramos un bonito engranaje familiar, pero no como pareja, no me siento bien como pareja, pero no importa, voy a sacrificar mi individualidad como pareja, mi posibilidad incluso de rehacer mi vida con otra persona, porque lo más importante, tú sabes que eso es una frase que se dice mucho, yo lo hice por mis hijos. No le podemos poner en los hombros ese peso tan grande a nuestros hijos, porque nuestros hijos no nos han pedido sacrificio, ¿ok? No podemos decir, no, es que yo estuve hasta el final, aunque ya yo no quería a esta persona, porque primero yo la quiero mucho, nos llevamos bien, pero realmente como pareja ya no estábamos funcionando. Pero yo lo hice por mis hijos, ¿no? Si tus hijos no te pidieron que hicieras ese sacrificio. Cuando las cosas son así y no ha habido una situación traumática, ¿verdad? No ha habido peleas, no ha habido situaciones graves que lamentar, que los niños hayan vivido. Quizás es más fácil a través de terapias de pareja tomar una decisión que al comunicársela a los hijos sea más armónica y más tranquila. Siempre va a ser sorpresivo para los hijos cuando los padres les dicen decidimos separarnos, porque no lo desean, ¿ok?
naturalmente no lo desean. Generalmente el hijo desea que los padres se separen cuando hay maltrato físico, ahí sí. Cuando él ve que uno de los padres maltrata físicamente al otro, prefiere no verlos juntos solo para evitar que haya problemas, ¿ok? Pero si no hay dificultades, si no hay desavenencias, es más fácil acudir donde un terapeuta de pareja o donde un terapeuta familiar para decirle cómo le explicamos a los chamos que aunque nos estamos llevando bien en casa, cuando hay armonía familiar, no podemos estar juntos como pareja. Entonces es el terapeuta el que les va a decir, miren, agarren por este camino, porque siempre es preferible que los niños, aunque los padres estén separados, tengan unos padres contentos, satisfechos, plenos, autorrealizados, tranquilos, que estén con la persona que aman, a que estén juntos pero inconformes, insatisfechos, porque esa insatisfacción revienta en algún momento por alguna cosa que les va a hacer daño, e incluso podemos modelarle a nuestros hijos esa conformidad de estar con quien ya no queremos estar para que ellos estén, entre comillas, tranquilos o que estén felices. Eso es una decisión que no le podemos poner a los chamos en los hombros. Has dicho una palabra importantísima como es la felicidad. María Dolores, en el hecho cuando está la separación, han llegado a un feliz acuerdo, vamos a poner el caso normal, han ido a las terapias familiares, han sido todos en el camino correcto, pero entonces viene esa mamá, se autorrealiza con una pareja, y viene ese papá y se autorrealiza con su pareja. Ambos toman la tarea de decirle, este también es tu papá, y este también es tu mamá. Entonces, hay casos que mamá 1, mamá 2, papá 1, papá 2. Entonces, ¿eso está bien? ¿Es un solo papá? ¿O crees tú que son estrategias que ponen las parejas para endulzar la relación como tal, para de una vez intrínsecamente aceptar ambas parejas? ¿Cuál es lo mejor? ¿Cuál es la mejor orientación, María Dolores? Bueno, fíjate que eso es muy relativo, ¿no? Pero realmente el niño o la niña, los jóvenes tienen que estar conscientes de que la pareja nueva que llegue a la vida de su papá o de su mamá no son sus padres, ¿ok? Son la pareja de vida de su papá o de su mamá. Y no se les debe obligar bajo ninguna circunstancia a llamar ni mamá, ni tío, ni madrina, ni nada por el estilo. Porque el hecho de que lo llamen incluso por su nombre no les resta autoridad delante del niño, de la niña o de los jóvenes. Bien, es darle el lugar que esa persona tiene en mi vida. Probablemente si esa persona se consolida en una relación con su padre o con su madre, vengan hermanos, ¿verdad? Hijos de ella, ¿verdad? Y ya eso la consolida un poquito en su figura de maternidad, porque va a tener un hermanito que es hijo de ella. Ella es la mamá de mi hermano, de mi hermanito, ¿ok? Y de alguna manera eso consolida ante los ojos de ese muchacho que es madre, pero no su madre, ¿ok? Yo no estoy de acuerdo y no aconsejo para nada, porque además, si los niños son muy pequeños, cuando está ese proceso de separación y tú por interés de ya vincularlos de una manera sistémica, familiar, le dice, ella también es tu mamá porque ella es mi esposa. No, no, su mamá es su mamá y a quien debe llamar mamá es a su madre, ¿ok? Si ella se llama Cayetana, María, Cecilia, bueno, llámala por su nombre. Y que sea a través de las acciones, que sea a través de la dinámica de pareja, que ellos asuman respeto por esa relación. Si esa pareja se lleva bien y aprende a llevarse bien delante de sus hijos, y esos hijos se sienten queridos, aceptados, incluidos en ese nuevo núcleo que su papá o su mamá está formando, ellos van a formar parte de ese núcleo adaptándose emocionalmente de manera adecuada. Pero yo no soy partidaria de que se les ponga o se les imponga más que todo el nombre de mamá o papá o de otro papá o de otra mamá. No, hay un solo papá y una sola mamá. Y ellos son las nuevas parejas de mis padres. Debo respetarlos porque son pareja de mis padres,
los debo querer si se convierten en los padres de mis hermanos, pero no tengo que confundir los cables, ¿ok? Que ellos entiendan que son nuevas personas que además deben verse como figuras de autoridad. Pero eso debe trabajarlo los padres, deben trabajarlo los padres. Y eso también se refleja de cómo llevarlo. Los terapeutas le van diciendo a los padres con sus nuevas parejas cómo hacerlo de manera adecuada para que los hijos no se sientan invadidos. Recuerda que por naturaleza, por muy buena que sea la nueva pareja de mi padre, yo voy a sentir en un principio que está invadiendo el puesto de mi mamá o el puesto de mi papá. Ese es el usurpador, ¿ok? Esa va a ser la sensación interna. Entonces, hay que trabajar eso para que esa imagen de defensiva que se tiene con la nueva pareja que venga se diluya, y eso se logra con acompañamiento terapéutico. Eso es muy importante porque aquí hay casos, María Dolores, donde ya ahí implicaría y el síndrome ya se somatizaría en esos hijos que no son de ambos padres. Por ejemplo, hay casos donde, bueno, nace el hermanito, entonces hay problemas y viene el hijo y si en el caso de la mamá se pone más a favor de la mamá que del papá. Entonces también hay otra situación donde el papá quiere ejercer su autoridad porque algo le disgustó que le hizo el hermanito, entonces le dice, se lavan las manos, no, ese es tu hijo. Vamos a aprovechar para orientar a esos papás. El hecho de que no sea su hijo, ya tú has dicho, bueno, por ser mayor de edad hay que respetarlo, por ser otra persona hay que respetarlo, por ser la pareja de su mamá o su papá hay que respetarlo. Pero cuando ya no encamina dentro de las normas o reglas de esa casa, de ese núcleo, ¿ok? Y viene el papá o la mamá, dependiendo del caso, se lavan las manos y dice, ese es tu hijo, porque eso se da en muchos casos, yo ahí no me quiero meter, edúcalo tú. Vamos a darle un mensaje a esos papás. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál es el deber ser? Independientemente que sean o no sus hijos consanguíneos. Ok, fíjate que por eso es que yo te digo que esto es tan complejo, ¿no? Las relaciones humanas son muy complejas y las relaciones familiares también lo son, ¿ok? Independientemente, no puede ser que él quiera que me llame papá, pero no quiero colocar disciplina o quiero lavarme las manos en el momento en el que haya que tomar alguna decisión. Bien, la fórmula adecuada para que los hijos sientan autoridad, incluso cuando no es su padre biológico o su madre biológica, es que los padres siempre estén de acuerdo al momento de tomar decisiones y que ninguno de los dos desautorice al otro. Por supuesto, no hay derecho de ningún punto de vista a maltratar, a imponer o a de alguna manera querer forzar mi autoridad dentro de la casa, ¿ok? Tiene que haber una autoridad democrática, diría yo, dentro de la casa. Y eso, más que decirlo, más que poner normas, más que imponerlo como un decreto, se maneja mejor con la dinámica familiar adecuada. Es a través del modelamiento de actitudes, del modelamiento de conducta, que los hijos naturalmente aprenden a respetar, aprenden a saber dónde está la autoridad, ¿verdad? Y es garrafal el error de decir, sobre todo delante de los hijos, cuando uno de los dos no es el padre biológico, de a ver qué haces con tu hijo. ¿Ok? Porque automáticamente el niño que no es hijo de esa pareja, entonces se siente rechazado. O sea que yo estoy aquí de manera opcional. ¿Soy o no soy? ¿Pertenezco o no pertenezco a este núcleo? ¿Ok? Cuando los padres deciden hacer nueva familia, nuevo núcleo, y uno de sus hijos del matrimonio anterior vive dentro de la misma casa, él tiene que saber que él tiene tantos derechos como los demás a estar, porque forma parte de ese núcleo. Y para que ellos no se sientan en un conflicto de lo hago o no lo hago, o a este le hago caso o a este no le hago caso, tiene que haber una sintonía de pareja en la pareja que conforma ese núcleo para que las decisiones se hagan en conjunto y para que ninguno de los dos desautorice. Pero es muy importante que nunca ellos se sientan ni ponga de manera impuesta ninguna norma, porque si no, la autoridad se pierde.
Y eso va también para las casas donde ambos padres están juntos. O sea, eso no difiere de que cuando hay estos casos, para todo tipo de núcleo familiar. Así Muy es que bien. sí, porque a ver, en matrimonio, estamos en matrimonios que están conformados, que se supone son familias estables, y a veces sucede con el progenitor más permisivo, porque saben que ese progenitor de alguna manera se va a aliar a ellos en contra del otro. Por eso yo te digo, el síndrome de alienación parental no solamente está en procesos de divorcio o de separación. A veces el síndrome de alienación parental se da dentro de la misma casa, dentro del mismo núcleo, porque a veces yo sé cuál de los dos progenitores me va a aprobar una decisión o me va a dar un permiso. Entonces me alío con ese porque sé que él se va a aliar conmigo en contra del que no me va a dar el permiso. Entonces, eso también es síndrome de alienación parental. Entonces, los padres tienen que entender que la pareja dentro del núcleo familiar tiene que ser una autoridad que se vea que se vea como un bloque. Los padres dentro de la familia tienen que verse como un bloque. Si ellos en algún momento no están de acuerdo con el manejo de alguna situación familiar como pareja, y una vez que ellos estén de acuerdo con la pareja, entonces ellos se muestran ante el núcleo familiar, ante los hijos, pero ya consolidando una posición ante la situación que se presente. Porque si cada uno, como decimos aquí en Venezuela, tira para su lado, ¿verdad? Y cada uno dice algo distinto al momento de tomar decisiones, los hijos no van a saber a quién seguir, porque los padres son figuras de autoridad. Entonces, siempre la pareja tiene que tomar decisiones en conjunto y mostrarlas a los hijos, y que los hijos siempre lo vean como un bloque consolidado, armónico. No, y pienso, no sé si tú me lo afirmas o no, María Dolores, cuando hay ese síndrome de alienación de parental dentro de los núcleos familiares unidos, bueno, normal, en estados normal, surge ese mal llamado preferitismo, ¿no? De un hijo u otro. Se tiende a malinterpretar esos comportamientos con uno o con X hijo, ¿no? Dependiendo de la cantidad de hijos. Entonces, bueno, no, que tú siempre estás más a favor del mayor o siempre estás más a favor de tal. Entonces, crean esos sentimientos hasta mayores, hasta adultos, y lamentablemente hay familias que se separan inclusive porque se ha creado eso, ¿no? Se ha creado esa situación que es lamentable, porque ya ese bloque, por supuesto, deja de ser bloque, y obviamente familia es familia, ¿no? Sí, lo que pasa es que la crianza es un hilito delgado por el que caminamos los padres, ¿ok? Es una cuerdita floja. Y el secreto de la crianza de los hijos es el equilibrio. Que favorezca más a uno que a otro es injusto y lo va a afectar. Dentro de la crianza no debe haber nunca comparación. Yo no puedo comparar a mí que uno es mejor que otro, que uno es mejor hijo que otro, que uno es más inteligente que el otro. Y mucho menos decir, no, es que yo los quiero a todos igual, pero el planito se parece mucho a mí, entonces me llevo planito. No, aunque yo sé que la crianza de los hijos, como te digo, es una cuerda floja de la que se aprende todos los días, hasta cuando ya los hijos están grandísimos. Nosotros tenemos que saberle dar el lugar que cada uno tiene dentro de la casa, sea el número de hijos que sea. Cada hijo es único, cada hijo es un muchacho auténtico, genuino, distinto, con características propias, con capacidades propias, que hay que respetar, abrazar, querer, estimular. Yo no puedo pretender que voy a tener yo voy a tener a todos los hijos y todos los hijos van a ser igualitos como si los estuviera sacando de un molde. Eso no es así, eso es mentira. Lo otro es entender que los hijos no me pertenecen. Yo no puedo pretender que mis hijos se queden conmigo o que mis hijos acudan a mí o de alguna manera me satisfagan a mí, ¿ok? Porque ese es otro problema y también forma parte dentro del síndrome de alienación parental,
que a veces cuando yo me separo definitivamente de mi pareja y hago alianza con ese niño hacia mí, para mi favor, entonces yo pretendo que ese muchacho se convierta en la pareja que se fue y no dejo que el niño haga su vida de niño o su vida de adolescente. Cuando llega una novia o llega un novio, entonces me pongo de vuelta y media porque me estoy quitando. Todas esas situaciones emocionales que por ahí llaman incesto emocional, ¿okay? Como no decidí no rehacer mi vida, entonces de alguna manera ese niño tiene que sentirse obligado a estar conmigo y acompañarme. En la medida en la que yo me siento feliz, conforme conmigo mismo, no le voy a endosar a nadie la responsabilidad de mi felicidad, y eso es muy importante. Claro, y sobre todo desde donde tú partiste, que los hijos son de la vida, los hijos no son de uno, ¿no? No hay, como tú dices, hay padres que se posicionan de los hijos haciéndolo y manipulando bajo toda figura y sobre todo aplicando ese egoísmo, ¿no? María Dolores, muchísimas gracias, de verdad que fuiste muy clara, abarcamos muchas aristas que se llevan a cabo en estos núcleos familiares. Claro, cada país va a tener su cultura también, eso va a depender mucho, pero las bases, que es ser un adulto feliz, comienza siendo un niño feliz. Y nosotros tenemos que trabajar en función de eso. Con divorcio, con separaciones, pero bien llevados, se lleva la felicidad, tanto del papá como de los hijos. Y si el papá no está feliz, mucho menos los hijos van a estar felices. Muchísimas gracias, María Dolores. ¿Dónde te podemos encontrar para aquellas personas que quieran comunicarse contigo, María Dolores? Gracias a ti por la invitación y por esta conversa, que a mí me parece que es muy necesario tenerla, porque a veces parecen cosas muy cotidianas, pero no las vemos en la medida de la importancia que tienen, ¿no? Yo tengo un espacio en Instagram que se llama @compartir_piso_sentipensante. Ahí yo comparto videos, comparto pensamientos, tips informativos, y allí la persona que esté interesada en alguna información, en que se le dé algún asesoramiento, puede contactarme a través de un mensaje directo. Excelente. Será una próxima oportunidad, María Dolores, porque son muchas las situaciones que se emanan en la sociedad en diferentes escenarios. Yo creo que la mejor orientación con tu especialidad, pienso que es la mejor herramienta, ¿no?, que tiene uno como mamá, como mujer, como todo, pues, porque como tú dices, la sociedad es muy difícil, las personas somos muy difíciles y quizás estar orientadas no logramos al cometido final, que es vivir bien, vivir feliz. Exacto. Y vivir con emociones positivas, sobre todo para generar ese bienestar. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad, María Dolores. Un abrazo muy grande, estoy a la orden siempre.